Buenos días, ¿cómo están? Días. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Buenos días, Víctor. Aquí estamos puestos como cada semana. Sí, señor. Gusto saludarte. Igualmente, El que Víctor. bautizó nuestro programa de Chile, Mole y Picadillo. No, Él es el padrino. Fue Sergio y No. tú y yo lo reafirmamos. Bueno, dejémoslo así. Muy bien. Muy bien, pues para esta sesión quise preparar un tema que cada vez que yo preparo algo, como dice León Tolstoy, disfruta no lo que hagas, sino disfruta lo que vas a hacer, lo que preparar, lo que vas a hacer. Es un tema que me gusta mucho y lo quiero resumir. El tiempo es muy corto. Lo titulé El valioso legado de la cultura griega a la humanidad. Nada más. El valioso legado de la cultura griega a la humanidad. Entonces, para resumir esto y que no, el tiempo pues sea corto, pero que diga mucho, lo enfoqué de esta forma. Hubo muchos filósofos en esta etapa. Dicen que Grecia floreció entre los años 700 y 400 antes de Cristo. Todo esto que vamos a hablar pasó antes de Cristo. Entonces yo me propuse hacer una especie de un resumen, valga la redundancia, muy extractado, ¿verdad? Entonces voy a hablar de 6 grandes filósofos. Hay que hacer una aclaración. La palabra filosofía viene de 2 vocablos y significa amor a la sabiduría, nada más. Entonces voy a hablar de estos 6 filósofos que pueden representar esta etapa que los historiadores lo ubican como el inicio de la cultura occidental. La humanidad se mueve a base de ciclos, diferentes culturas, diferentes imperios, y estamos viviendo ahorita casi la parte final de la cultura occidental, que nace en Grecia, florece entre los años 700 y 400 antes de Cristo. Entonces me voy a enfocar a hablar únicamente de 6 personajes. Hay muchos filósofos a la altura de ellos, pero para obviar tiempo me voy a conectar a hablar de 6 de ellos. Voy a iniciar con el filósofo Tales de Mileto. ¿Sí? Él nace en el año 624 y muere en el año 546 antes de Cristo. La comarca donde él nace ahora es Turquía, ¿sí? Y se le considera el padre de la filosofía, a Tales de Mileto. Voy a hablar de 6 grandes filósofos, pero a Tales de Mileto se le considera, la llamada se cobrará al terminar, y lo ubican como el fundador de la escuela jónica. Entonces, para tratar de hacer una especie de extracto de la vida de estos personajes, me quise enfocar a frases célebres que ellos dejan a la humanidad. La llamada se cobrará al terminar. Todos tienen muchas frases, alguien que tiene 150 frases. Yo voy a contar a dar 2 frases de cada personaje. El primero, dice Tales de Mileto: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Qué frase tan bonita, ¿verdad? Sí. Dice mucho en pocas líneas. Sí. Y luego otra frase de él dice: busca siempre un quehacer, entre comillas. Cuando lo tienes, no pienses en otra cosa que hacerlo bien. Qué preciosa frase, ¿eh? Muy de la mano al programa que manejamos con Alejandro, ¿te acuerdas? La semana pasada, ¿verdad? Si vas a hacerlo, proponte hacerlo bien. Muy bien. Pasamos al segundo filósofo. Es muy conocido de mucha gente. Me refiero a Pitágoras. Pitágoras nace en el año 582 y muere en el año 496 antes de Cristo. El orden en que puse yo a estos filósofos fue desde el más antiguo hacia adelante. Muy bien. Entonces, a Pitágoras fue filósofo y a la vez también matemático, y fundó la escuela pitagórica. Es muy conocido su famoso teorema de Pitágoras, ¿verdad? Su gran aportación fue sus valiosas reflexiones sobre 3 conceptos que en este momento hacen tanta falta reflexionar y discernir. Esos son reflexiones sobre la moral, el alma y el equilibrio. Nada más, un sabio. 2 frases de él. La primera: no digas pocas cosas en muchas palabras, sino muchas cosas en pocas palabras.
Lo repito, no digas pocas cosas en muchas palabras, sino muchas cosas en pocas palabras. Qué interesante también esto, ¿verdad? Como que va muy dirigido ahora a la gente que hace mucho rollo, ¿verdad? Es un sinónimo de sucinto. Sucinto significa jugoso. Ajá. No digas mucho y la poco esencia, contenido, ¿no? la esencia. Poco con mucho contenido. Dicen en la filosofía china, no busques el oropel, busque el oro. ¿Sí? Muy bien. Y otra frase también de él, dice, escuchas, serás sabio. El principio de la sabiduría es el silencio. Otra frase bonita, ¿verdad? O sea, no hablar mucho, ¿verdad? Claro. O sea, como estas gentes sí trascendieron con lo que hicieron, ¿verdad? Muchísimo. Me voy a referir ahora al tercer filósofo. Es muy conocido también de nosotros, Platón. Platón nace en el año 427 y muere en el año 347 antes de Cristo. ¿Quién fue Platón? Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Él fue el que fundó la famosa Escuela de Atenas, ¿sí? Que es conocida por un cuadro que hizo Rafael Sanzio, que se llama así, la Escuela de Atenas. Y de esta escuela se le considera que fue la primera institución de formación superior, ya a otro nivel, tipo doctorado en nuestro tiempo, ¿verdad? Y fue el primer filósofo que utilizó el diálogo para transmitir sus enseñanzas. Antes de él no había diálogo, era hablar, pero sin retroalimentación. A él se le atribuyen los famosos diálogos de Platón. Vamos a dar dos frases de este filósofo. La primera, no son los ojos los que ven, sino lo que nosotros vemos por medio de los ojos. Qué bonita frase también, ¿verdad? Claro. La honestidad suele generar menos ganancias que la mentira. Cuando estaba tecleando esto me acordé del Mundial. Nos engañan, señores. Sí, bueno, no nos desviemos. No estaba criticando Platón a Argentina, ¿verdad? Para nada, para nada. Es simple coincidencia, ¿verdad? Simple coincidencia. Simple coincidencia, muy bien. Vamos a hablar ahora de otro filósofo muy conocido también, Sócrates. ¿Cuándo nace Sócrates? En el año 470 y muere en el año 399. Todos son antes de Cristo, muy bien. Filósofo que cimentó las bases del pensamiento occidental. Lo dije muy al principio del programa, la humanidad se mueve a base de ciclos y dicen que la cultura occidental, la que estamos a punto de terminar, nace en Grecia precisamente en esta época. Entonces la historia reconoce como a Sócrates, lo reconoce como un ejemplar patriota. Sin embargo, parece mentira, pero la vida de cada persona tiene sus aspectos muy relevantes. Sí. Pero durante sus últimos años, fíjense, a un filósofo, a un sabio, fue acusado de introducir nuevos dioses a la juventud. Así lo juzgaban ya en sus últimos años. Y finalmente lo condenan a morir. ¿Y cómo muere? Pues es muy conocido que muere porque lo hacen que tomar un veneno que se llamó la cicuta, cuando este gran sabio Sócrates apenas tenía 70 años de edad. El destino de cada quien. O sea que Sócrates murió envenenado. Sí, lo envenenaron. Con la cicuta. Como castigo. Como castigo. Como castigo. Castigo. A alguien no le gustó lo que hacía. Muerte envenenado. Exactamente. Ya desde entonces, ¿verdad? Todos los días se aprende algo nuevo. No sabía yo. Es que con esta serie de programas, a mí me ha gustado mucho investigar lo que voy a decir. Claro. Investigar, es bonito investigar. Muy bien. Entonces, le hablamos de Sócrates, que muere envenenado con un veneno llamado la cicuta, se lo toma y muere. Muy bien. Pasemos a otro filósofo, muy conocido también. Se trata de Aristóteles. Él nace en el año 384 y muere en el año 322 antes de Cristo. Como ven, la secuencia para acomodar a esta lista fue desde el más antiguo hasta el más cercano al nacimiento de Cristo. Muy bien. Se le considera a Aristóteles, poca gente sabe esto,
el padre de la biología y de la lógica, dos ramas del quehacer humano muy diferentes, la biología y la lógica. Y fue considerado muy notorio cómo se aprecia la labor de este filósofo por su creatividad y profundidad. Fueron sus principales rectores, la creatividad y su profundidad. Muchos pensadores posteriores a él fundaron sus tesis en el pensamiento aristotélico. O sea, un gran maestro para la humanidad. Sí. Vamos a hablar de frases de este filósofo. ¿Puedo Sí, interrumpir claro, un claro que sí. momentito? No sé si ustedes recuerdan una película que la verdad, el nombre exacto de la película no recuerdo. ¿Recuerdas? No, sí la recuerdo. El título se llamaba Onassis. Onassis. Aristóteles Onassis, Se puso ese nombre. el esposo de Jacqueline Sí. Kennedy, después de Onassis, sus padres le pusieron el nombre de Aristóteles Muy, precisamente porque querían que fuera como él. Y él era griego él. era griego, Así es, qué buen comentario. va a Argentina y sin tener mayor capital, se dedica al negocio del tabaco y de los barcos. Y dentro de su creatividad, esa que sus padres querían, él le decía a los que les vendían, a los que él les compraba cosas, tal día te pago. Okay. Nunca falló. Se le considera el creador del crédito perfecto. Ah, qué interesante comentario, muchas gracias. Así O es. sea, ahí se ve la trascendencia del primer Aristóteles, el griego, ¿verdad? Muy Sí, bien. sí, Muy sí. buen comentario, ilustró mucho. El legado. El legado, legado. muy bien. Entonces nos falta hablar del último. Dijimos que íbamos a hablar de 6 filósofos. Ajá. Y él también es muy conocido, Aristóteles. Él nace en el año 384 y muere en el año 322, obvio, antes de Cristo. ¿Cómo se le considera a este gran filósofo? Padre de la biología y de la lógica. Su creatividad y profundidad fueron sus principios rectores. Muchos pensadores a él fundaron sus tesis con el pensamiento aristotélico. Aristóteles, claro, todos han trascendido, pero Aristóteles como que ha dejado mucho, y el comentario tuyo lo dice todo, ¿verdad? Sí. Cierro con 2 frases de este gran filósofo. La primera dice así: lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Qué bonito también, ¿verdad? Mucha profundidad. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama, más se ama. O sea, como que esto nos está como direccionando una forma de vida diferente, ¿verdad? Sí. Apasionate por lo que haces. Sí. Muy bien. Y con esta frase, pues despido el programa. Es otra frase de Aristóteles, que me gusta mucho esta también, que dice así: somos lo que hacemos responsablemente. Responsablemente. El programa anterior se habló un poco de esto, del sentido de responsabilidad del mexicano, ¿verdad? Sí, como que tiene que ver mucho con esto. Entonces termina Aristóteles esta frase: la excelencia, entonces, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Imagínense que un pueblo une sus hábitos que más pudiera hacerlo crecer, es ese hábito de buscar siempre la excelencia, que es lo contrario, al ahí se va, me vale. ¿Sí? Sí. Entonces creo que estos 6 personas, además que hay muchos más, pero para efectos de tiempo me limité a hablar de estos 6 filósofos que fueron los que me dieron tema a este programa, que pues llega a su término porque no queremos haciendo eco a una de las palabras, ¿verdad? Entonces nos despedimos, que no sé qué opinen ustedes. Yo nada más quisiera comentar algo que me llamó mucho la atención de todo lo que también expusiste. La edad promedio de estas personas 70. andaba en los 70 años. Sí, así es. De todos. Sí, muy parecido, sí. ¿Querrá esto decir que la experiencia ¿Te ayuda?
Muchísimo, ¿verdad? Ten ejercitando no tus músculos, tu mente. Exacto. Y ese ejercicio como que te ayuda a vivir más años, ¿no crees tú? Así Te es. quiero comentar algo especial. Sí, Hablamos de legado. ¿Qué es un legado? Es como un patrimonio. Es algo que alguien entrega, que cosecha, que elabora, trabaja y Para entrega. los demás. Entrega. Entonces Es alguien pensar en los demás, que ¿verdad? trasciende. Exacto. Esa persona vivió y durante su vida cultivó, logró esto y esto lo entrega. Y esto que entrega ejerce una influencia. Hoy, ¿a cuántos siglos estamos de distancia de Aristóteles, por ejemplo? Pues ¿Cuántos sí, siglos estamos? a más de 2700 años, sí. Y se habla de la cultura y civilización occidental, Ajá, que tiene como la impronta de ese legado. sí. Por ejemplo, Aristóteles, nada más mencionaste eso, pero Aristóteles tuvo influencia en la lógica, en la ética, En la en la ética. estética, Sí, en exactamente. las ciencias, en la física, claro, de acuerdo al método que tenía, hasta en la teología, Ajá, porque por ejemplo Santo Tomás de Aquino se basó en Aristóteles. tomó la filosofía aristotélica y entonces la aplicó para explicar las grandes verdades del cristianismo. Entonces es una influencia que perdura, Exacto. Trasciende. trasciende. Exactamente, Y que ahorita nada más para terminar mi comentario, ahorita estamos en un tiempo de globalización, Así es. donde tenemos acceso de todos para todos. Muy fácil el acceso. Y ahora, además de ese legado, tenemos el legado de otras culturas, todos los pueblos orientales que tienen un legado también riquísimo y que está al alcance de nuestra mano. Entonces, ¿cómo podemos enriquecernos con esos legados diversos a los que nosotros en este siglo XXI tenemos acceso? Pero que nos impida la polarización, no esto, es que nosotros así somos mejores que aquellos, no, sino cómo en ese diálogo entre culturas, entre legados, podemos mutuamente enriquecernos. Fíjate, ahorita estás hablando de esto, pues estamos en la época digital, ¿no? Las comunicaciones de todo tipo modernizadas. sí. ¿Por qué no alguien se da la tarea, por los cineastas, que hicieran la vida de estas gentes, para ver si bombardeando se nos queda algo más positivo de lo que nos bombardean de otras cosas, ¿verdad? Pero les agradecemos mucho su atención y nos veremos la Bien. próxima semana. Que Dios los Dios los bendiga. bendiga. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Buen Bye. día.